como bien se me ha pedido, es el rol del equipo multidisciplinario en casos de violencia familiar. A la par, en tema de protección y cautelares, vamos a tocarlo sesgadamente, pero yo ofrezco en la próxima clase tocarlo más a profundidad. Algunas consideraciones previas. Yo creo que no importa quién sea el actor que intervenga en estos procesos, en realidad tenemos que nosotros considerar siempre que a todos les involucra los enfoques que orientan hoy en día el Decreto Supremo 004-2020. Estamos hablando nosotros entonces de primero el equipo técnico multidisciplinario, considerar que estamos pues frente a circunstancias que se originan de violencia en base a un tema de género. Por ello, pues, es importante reconocer en toda la intervención que se realiza el enfoque de género, que va justamente en ver propiamente las situaciones asimétricas de poder que podrían existir entre los hombres y mujeres y que normalmente se constituyen en las principales causas de violencia hacia la mujer. Y finalmente, ¿no? Toda la intervención está orientada a tratar de equilibrar, ¿no?, lo que es esta relación asimétrica para que ésta no vaya en desmedro del resguardo del derecho a la integridad en la mujer. Y también, obviamente, no solamente es con respecto al tema de la mujer, sabemos que esta normativa, sino que también está pensada en los otros integrantes del grupo familiar, y ahí lo que hay que verificar es justamente si existe una relación de confianza, de poder, ¿no?, y que está favoreciendo efectivamente también a una manifestación de la violencia. Otra cuestión importante es que es fundamental que todo aquel que intervenga en estos casos vea el enfoque de la integralidad, es decir, reconocer que en realidad las mujeres confluyen en distintos espacios, ¿no?, tanto a nivel individual, familiar, comunitario y estructural. Y por lo tanto, se hace necesario verificar que su desenvolvimiento en estos espacios sea el más digno posible. O sea, el sujeto, sea la mujer o propiamente un integrante de la familia, tiene distintos espacios en donde interactúa, pero es justamente en base del enfoque de género que podría esto mellar en el resguardo del respeto a su dignidad en cualquiera de los espacios en donde ésta se desenvuelva. También tener en claro el enfoque de interculturalidad y que tiene que ver con el diálogo de las culturas, más en un país pluricultural como el nuestro, y en donde se hace necesario en realidad poder verificar el requerimiento de que cualquier práctica cultural que pudiera tener actualmente vigencia no sea discriminatoria. Una práctica cultural es discriminatoria cuando tolera la violencia o propiamente obstaculiza el goce en lo que es la igualdad de derechos en la mujer y en los demás integrantes de la familia. O sea, se supera toda discriminación a los integrantes de la familia, se supera cualquier situación de vulnerabilidad, favoreciendo al ejercicio efectivo de sus derechos. También tener en claro el enfoque de derechos humanos. Toda intervención debe estar en miras de ello, ¿no? Partir de que si estamos interviniendo con esta población, sea de la mujer u otros integrantes del grupo familiar, es porque buscamos hacerlos titulares en el ejercicio de sus derechos, como le decíamos. Y esto en base a justamente un respeto a su dignidad. Y teniendo en cuenta las particulares necesidades de cada uno de sus miembros. Es un planteamiento que se nos viene de los derechos humanos de tiempo atrás, considerar pues que hoy en día cuando queremos regular los derechos humanos, tenemos que poner atención especial al titular del derecho y cómo su particular situación en distintos contextos puede favorecer a que sea víctima de violencia. Otro enfoque importante es el de la interseccionalidad. No es posible intervenir en estos casos si es que el personal que, por ejemplo, recoge información sobre la víctima, no tienen claro que pueden haber una serie de factores que interactúan en la misma persona y que la hacen más vulnerable. O sea, estamos hablando, por ejemplo, cuando se suma
a la situación de mujer, su situación de indígena, o de repente, o que tiene alguna discapacidad, ¿no? En fin, su estado civil, orientación sexual, en fin, todo aquello que podría estar mellando, lo que podría ser propiamente o volviendo más vulnerable en lo que es el resguardo de sus derechos. Por eso el enfoque de la interseccionalidad es fundamental. No basta con ver la condición de mujer, es necesario ver todas las condiciones que le acompañan y que le están poniendo en una situación especial de desventaja. También el enfoque generacional, entender pues que en realidad pueden haber distintas manifestaciones en lo que es el ejercicio de poder, vinculado pues propiamente a su historia de vida o su desarrollo. Se considera por ello como etapas de desarrollo que hay que prestar atención el tema de la niñez, la juventud, la adultez y la vejez, ¿no? Y entender que en realidad estas distintas etapas de desarrollo interactúan y al momento de interactuar debemos buscar de que se fortalezcan unas a otras. Todo ello pues en realidad parte de estos enfoques nos ayudan a un poco situar lo que vendría a ser en principio la función de este equipo multidisciplinario. Y tenemos nosotros entonces también que la intervención del equipo se le requiere que evite cualquier revictimización. ¿Y qué entender por revictimización? Son las acciones u omisiones inadecuadas que incrementan el daño sufrido por la víctima, como consecuencia de su contacto con entidades encargadas de la atención, protección, sanción y recuperación de la violencia. O sea, en realidad los equipos también tendrían que velar por no originar una situación de revictimización o de revictimización. Y esto pues puede tener lugar en cualquier institución propia del sistema, ¿no? Estamos hablando en estos momentos de aquel equipo multidisciplinario que tiene como mira pues finalmente poder evaluar a la víctima y en base a ello emitir un informe que pueda ser de utilidad en la investigación del caso. Pero más allá de que en la víctima puede estar pues propiamente la información que se requiere, hay que tener mucho cuidado en que al recojo de esta información o propiamente al momento de evaluársele a la víctima, no se le o cause un daño adicional o no se incremente este daño justamente por el hecho de que está esto altamente reconocido, que ya una víctima puede volver a ser víctima en su interacción con los distintos actores del sistema, en lo que refiere pues a violencia establecido, los actores que han sido pues fijados por ley. Entonces, ¿cómo podría tener esto lugar? Por ejemplo, realizar comentarios que justifiquen los actos de violencia en su contra o que lo minimicen. Hacer preguntas a la víctima sobre su vida privada. O también que la víctima declare más de una vez si esto no resulta necesario, porque podría ser circunstancias excepcionales en que se requiera que declare más de una vez. O se debe garantizar la privacidad de la víctima al momento de recibir su declaración. Entonces, ven ustedes que en realidad el equipo multidisciplinario tiene un importante rol que cumplir, pero que este rol está sujeto también a una serie de exigencias que estamos tratando de descubrir. Yo creo que una de las más importantes también es actuar con la debida diligencia. Y esto de la debida diligencia lo tenemos pues contemplado en la normativa internacional. Y acá lo que se quiere es, a partir de los agentes del Estado, verificar si este Estado ha cumplido con adoptar medidas positivas para impedir la violencia y proteger a la mujer, castigar a los autores de actos violentos e indemnizar a las víctimas de la violencia. ¿Cómo entender la debida diligencia? Como ven ustedes aquí, en realidad es un listado de cuestiones entre las cuales está el trato digno, la inmediatez en la atención,
el auxilio inmediato, seguimiento y acompañamiento, información clara, veraz y oportuna, gratuidad del servicio, valoración de riesgo y efectividad de las medidas de protección, especialidad del personal, que eso tiene que ver con los equipos, como que también la multidisciplinariedad e integridad de los servicios, la no revictimización, la privacidad y confidencialidad, la adecuada recolección y protección de pruebas de plazo razonable, confianza a las mujeres que acuden a los servicios de atención en búsqueda de protección y justicia, y finalmente reparación. Entonces, en lo que estamos conversando, estos equipos multidisciplinarios cumplen también un rol importante en que el Estado haya actuado con la debida diligencia, en una respuesta pronta, en un examen multidisciplinario que verdaderamente permita a la autoridad fiscal y judicial conocer, pues, a mayor profundidad el caso que se conoce, la forma como este ha tenido lugar y finalmente el impacto que ha tenido en la víctima. Y hablamos pues de discriminación y debida diligencia, porque si no hay debida diligencia, lo que hay es discriminación. Y es que existe, tal como nos plantea pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una estrecha relación entre lo que es discriminación, entre lo que es violencia y lo que es la debida diligencia. Y esto, pues, es importante que el Estado, en este caso, se planteaba, ¿no? Enfatizando que la falla del Estado de actuar con debida diligencia para proteger a las mujeres de la violencia constituye una forma de discriminación y una negación de su derecho a la igual protección de la ley. En general, cuando estas normativas lo que nos plantean es que lo que se busca es el cese de la violencia, es buscar que la mujer ejerza su derecho a vivir libre de violencia. Eso es lo que hay detrás. Estos principios han sido aplicados para responsabilizar a los estados por fallas en la protección de las mujeres respecto de actos de violencia doméstica cometidos por particulares. Entonces, esto es pues una cuestión importante, como pueden ver, vincular la debida diligencia con el tema de la exigencia al Estado de poner cese a la violencia y no hacerlo y no actuar conforme a los requerimientos de ley es pues ocasionar un trato discriminatorio para estas. También tenemos aquí otra afirmación importante. Se dice, en casos de violencia contra la mujer, ciertos instrumentos internacionales resultan útiles para precisar y dar contenido a la obligación estatal reforzada de investigarlos con la debida diligencia. Entre otros, en una investigación penal por violencia sexual, es necesario que la declaración de la víctima se realice en un ambiente cómodo y seguro que le brinde privacidad y confianza. Que la declaración de la víctima se registre de forma tal que se evite o limite la necesidad de su repetición y que se brinde atención médica, sanitaria y psicológica a la víctima, tanto de emergencia como de forma continuada si así se requiere, mediante un protocolo de atención cuyo objetivo sea reducir las consecuencias de la violación. Se realiza inmediatamente un examen psicológico y médico completo y detallado por personal idóneo y capacitado, en lo posible del sexo que la víctima indique, ofreciéndole que sea acompañada por alguien de su confianza, si así lo desea. Además, se documenten y coordinen los actos investigativos y se maneje diligentemente la prueba tomando muestras suficientes, realizando estudios para determinar la posible autoría del hecho, asegurando otras pruebas como la ropa de la víctima, investigando de forma inmediata el lugar de los hechos y garantizando la correcta cadena de custodia. Y se brinde acceso a asistencia jurídica gratuita a la víctima durante todas las etapas del proceso. Ven ustedes cómo justamente la debida diligencia, como les decía, no solamente refiere a lo que podría ser la función desde la autoridad fiscal o judicial,
sino que tiene que ver con todos los actores que intervienen y es algo en lo que debiéramos requerir a los equipos multidisciplinarios que lo tengan muy en cuenta. Actuar con la debida diligencia también es tener en cuenta algunas consideraciones para dictar la medida de protección. En primer lugar, la existencia de riesgo, el carácter urgente de la intervención y el peligro en la demora. Quien justamente favorece, también lo sabemos, en realidad, para poder cuantificar lo que puede haber sido el episodio, no solamente es la evaluación del riesgo, sino también es el informe del equipo multidisciplinario que podría tener lugar y decirle al juez si se ha producido algún daño con respecto a la víctima. El actuar con urgencia tiene que ver con esta debida diligencia y el peligro en la demora es porque la no actuación célere podría implicar o originar daños irreparables. ¿Cuáles son las entidades encargadas? Acabamos de ver cuestiones fundamentalmente preliminares, que un poquito como que nos van acercando a la relevancia de la actuación de este equipo multidisciplinario. Pero ¿quiénes tienen que ver con estos equipos? En primer lugar, el Centro de Emergencia Mujer, que como bien está definido es un servicio público especializado, interdisciplinario y gratuito, que brinda finalmente atención a las víctimas de violencia contra las mujeres, contra los integrantes del grupo familiar y víctimas de violencia sexual. En el marco de la ley sobre la materia, de oficio o a pedido de la autoridad competente, el equipo elabora los informes correspondientes en el marco de sus funciones, precisando si existen condiciones de vulnerabilidad, si la víctima se encuentra en riesgo y otros factores a ser valorados para la emisión de medidas de protección, medidas cautelares y acreditación del ilícito penal. Qué importante esto, como pueden ver ustedes, pues claro, acá las funciones que cumple, ¿no? Es para poder graficar, para podernos graficar finalmente, las características de vulnerabilidad que ha tenido la víctima en su situación de mujer o integrante del grupo familiar. Y esto va a contribuir definitivamente a poder determinar, pues, cuáles son las medidas de protección, las medidas cautelares que sean requeridas. O sea, en otras palabras, el equipo multidisciplinario es aquel que contribuye a la valoración del juez al momento que éste busca establecer si es que se ha constituido o no un hecho de violencia, o más bien podría tratarse, si se tiene que ver con la pareja o con los hijos, de un conflicto entre ellos. No hay violencia, pero sí hay conflicto. Esto es lo que podría también finalmente ayudar a determinar este equipo multidisciplinario. También los establecimientos de salud aportan con equipos, ¿no? Tal como nos lo plantea la propia normativa, la atención que se brinda por parte de los establecimientos de salud público es en todos los niveles de atención en régimen ambulatorio o de internamiento, con fines de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, dirigidas a mantener o restablecer el estado de salud de las personas. Los establecimientos de salud cuentan con personal especializado para realizar evaluaciones y emitir informes y certificados de salud física y mental. Asimismo, cuentan con documentos técnicos normativos para la atención a víctimas de violencia. Las víctimas de violencia reciben atención médica y psicológica, tanto de emergencia como de forma continuada, si así se requiere, siguiendo un protocolo de atención cuyo objetivo es reducir las consecuencias de la violencia perpetrada. Las víctimas tienen derecho a ser atendidas con celeridad y recibir los certificados que permitan la constatación inmediata de los actos constitutivos de violencia, sin perjuicio de los informes complementarios que sean necesarios. Los establecimientos de salud cuentan con insumos y equipos de emergencia
para atender los casos de violencia contra la mujer y contra los integrantes del grupo familiar. A la par también, sabemos nosotros que contamos con otros equipos que también van contribuyendo a todo lo que es el desencadenamiento de la investigación y de la protección que es necesario brindar a la víctima. Pues el Ministerio Público es el que cuenta con este Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y que sabemos que cuenta con guías y protocolos para todo lo que es la actividad científico-forense. Una cuestión también importante es que cuenta con la Unidad de Protección y Asistencia a la Víctima y Testigos. Intervienen, pues, en la etapa previa y posterior para brindar contención emocional y acompañamiento a las víctimas, favorecer a su participación procesal y evitar la revictimización. A su vez tenemos, por otro lado, la Unidad de Protección Especial. La Unidad de Protección Especial es aquella que tiene que ver, pertenece al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Esta, pues, lo que hace es también evaluar mediante un equipo multidisciplinario, cuando ya se trata de niños o adolescentes, se trata de evaluar si es que estos se encuentran en una situación de riesgo o de desprotección familiar. Y esto es un tema verdaderamente importante, porque cuando también conocemos de estos casos en el juzgado, el juez tendrá que valorar si conjuntamente con las medidas de protección establecidas en el texto único ordenado, Decreto Supremo 004-2020, podía agregar las medidas de protección correspondientes al Decreto Legislativo 1297, cuando el niño o adolescente, repito, se encontrara o en situación de riesgo o en situación de desprotección familiar. Otro ente importante que contribuye a lo que es propiamente, digámoslo así, ya en este caso más el seguimiento de las medidas de protección, es el equipo, pues, multidisciplinario de los juzgados. El equipo multidisciplinario de los juzgados, cuando se trata de niños o adolescentes, de personas con discapacidad, de adultos mayores o de mujeres embarazadas, pues en estos casos también el equipo multidisciplinario tiene un rol activo que cumplir. Finalmente, en lo que refiere a otro tipo de asistencia, una asistencia ya justamente refería más al ámbito de defensa. Se establece que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos debe brindar un servicio en ese sentido a las víctimas, ¿no?, de violencia contra la mujer u otros integrantes del grupo familiar. Entonces vamos a ver la intervención de algunos actores, que estamos hablando fundamentalmente de estos equipos multidisciplinarios, los informes, que van teniendo lugar en los distintos momentos, sea de la investigación, sea del juzgamiento, sea del seguimiento. Vamos a ver cómo justamente tiene lugar. Vamos primero a ver lo que es la evaluación de afectación psicológica. Sabemos nosotros, pues, que existe esta directiva sanitaria para la estandarización de los parámetros técnicos para la evaluación de la afectación psicológica. ¿Qué cosa es afectación psicológica? Es cuando la presencia de signos y síntomas agudos o crónicos como consecuencia de uno o más episodios, eventos o sucesos de violencia sufridos, vinculados a los hechos motivo de evaluación. Se manifiesta a través de tres tipos. Se habla de una afectación psicológica a nivel cognitivo, afectivo o conductual. A nivel cognitivo, con una negación de lo ocurrido, cambios de creencias, distorsiones cognitivas en el procesamiento de información que afecta la toma de decisiones. Y esto, pues, en realidad se ve también en el ciclo de la violencia. En el ciclo de la violencia hay un momento en que la víctima niega todo lo sucedido, no lo acepta o le da una interpretación distinta. Podría ser también una afectación psicológica afectiva,
Aquí hay alteración de las emociones, tendencia a emociones negativas que ponen en peligro su integridad física y psicológica, baja autoestima, pérdida de autoconfianza, dependencia emocional. Qué importante esta de la dependencia emocional, más aún si hay una dependencia del propio agresor, que lamentablemente lo que vamos a ver nosotros es que usualmente es una víctima dañada, una víctima que le cuesta finalmente mantener la denuncia o que de alguna manera trata de justificar al sujeto agresor. Yo les comento que estoy llevando en estos momentos un caso en el cual efectivamente tengo una madre que ella me dice, el padre maltrata a mi hija, verdaderamente la está maltratando porque le grita, la calla, la corrige feo. Entonces, ella lo que ha planteado es efectivamente violencia del padre sobre la niña. Ha iniciado un proceso en ese sentido. Pero yo indagando un poco más, cuando vamos conversando, voy descubriendo que quien primero fue víctima fue ella. Ella fue víctima y desde casi recién casada de una serie de agresiones del hombre, a tal punto que en algún momento la intentó ahorcar y le apretaba también la nariz para que no pudiera respirar. Ahora, la cuestión es que cuando ella me cuenta sobre la situación pues del padre que está tratando pues agresivamente a su hija y me dice de este antecedente y luego me plantea, pero en realidad yo lo que quisiera es que mi hija siga disfrutando de su papá. Entonces ahí te comenzamos a entrar en contradicciones. Dice, siga disfrutando de su papá. Verdaderamente pues mi hija lo quiere mucho, ¿no? Y ella el día de mañana más bien me echaría la culpa, que lo he distanciado de su padre. Entonces, y esta situación, al momento de ella declarar justamente ante el fiscal, dar su declaración, se notaba digámoslo así, su ambivalencia, su poca congruencia en mantenerse firme en lo que deseaba hacer con este sujeto. Entonces ella plantea, bueno, en realidad lo único que quiero es que cese la violencia. Mientras que yo en realidad en mi rol de abogado había tratado todo el tiempo de aconsejarla, de que mejor planteara pues un alejamiento de este sujeto, porque para mí me constituía un sujeto bastante peligroso para la niña. Pero esta en realidad ambivalencia al momento de declarar, pues no ayuda en nada, no ayuda absolutamente en nada. ¿Y por qué se da esto? Se da porque es una mujer dañada, porque ella efectivamente ha sufrido violencia. Y independientemente de que tenga o no una dependencia emocional con el sujeto, porque no, ya no son pareja, él ha hecho su vida, ¿no? Pero pues digamos lo que hay digámoslo así, secuelas de lo que ha sido su historia con él y cómo le ha terminado afectando al punto de no reconocer la violencia en el sentido justamente de la mayor afectación que está produciendo ahora con respecto a su niña. Y bueno, y también tenemos pues conductual, una afectación psicológica más de corte conductual que tiene que ver con modificación de hábitos sociales, de la vida cotidiana, aislamiento, conductas sexuales de riesgo, consumo de sustancias, conductas autolesivas o destructivas y deterioro. Todo esto en esta directiva sanitaria, que ven ustedes qué importante todo lo que podría sacarse a la luz, ¿no? Finalmente de los efectos o las manifestaciones de lo que viene siendo pues esta presencia de signos y síntomas con respecto a la víctima. Entonces, también esta directiva nos hablan de lo que implica una evaluación psicológica y hablan de un proceso de exploración, recojo, estudio y análisis de información sobre el comportamiento de una persona con la finalidad de identificar, describir, explicar y establecer la relación que existe entre los hechos que motivan la evaluación de la persona y su afectación psicológica expresada en su comportamiento. Su aplicación se hace a través de un conjunto de técnicas e instrumentos que permiten recoger información
analizarla y emitir un juicio sobre la existencia o no de una afectación psicológica en la persona afectada. Y esto pues se comunica mediante un informe oral o escrito por parte del equipo. Pero qué importante, porque efectivamente, como venimos diciendo, dado que el juez de familia debe adoptar medidas prontas, inmediatas, por tratarse de un proceso de tutela urgente, no le es suficiente la declaración de parte hecha propiamente por la víctima, sino que tiene que lograr de manera pronta recoger información de utilidad para poder establecer, pues, cuál es el nivel de riesgo de que esta víctima vuelva a constituirse en víctima. Entonces, ¿quién es el encargado? En principio estamos hablando de, puede ser, acá estamos, se aplica perfectamente el equipo multidisciplinario, psicólogo, pues, o psicóloga de un centro de emergencia mujer o de un establecimiento de salud, ¿no? Es más cercano propiamente a la residencia de la víctima. Y se dan una serie de exigencias en relación a lo que corresponde en su trato con la víctima. Durante el proceso de evaluación, él o la psicólogo o psicóloga y todo el personal de salud brinda una atención cálida y acogedora. Todo usuario tiene derecho a ser atendida con pleno respeto a su dignidad e intimidad, sin discriminación y con la garantía de confidencialidad y protección de sus datos. Esto tiene directa relación con lo que veníamos diciendo más temprano, cómo se relaciona a la debida diligencia. Todo proceso de evaluación es gratuito y considera la disponibilidad de horario de la persona evaluada. En casos se identifiquen indicadores de daño psíquico, se refiere el caso para una evaluación especializada por médico psiquiatra de la red de servicios de salud territorial. La identificación de afectación psicológica en la persona evaluada va acompañada de la valoración de riesgo, que permita pues identificar los factores o condiciones que favorezcan e incrementen las probabilidades que se vuelvan a producir hechos de violencia. Claro, como les decía, ¿no? Esta identificación de una afectación psicológica es importante que vaya acompañada de esta valoración de riesgo que permitirá al juez identificar cuáles son aquellos factores que podrían contribuir a que esta víctima, que primero ha sido víctima, ¿no? Ya se constituye en tal, pues pueda volver a sufrir otro episodio de violencia, más aún si conocemos que la violencia tiene una característica, y es que es escalonada, o sea, en otras palabras, va en aumento. Un episodio de violencia, si es que no se detiene, pone en riesgo a una víctima de volver a sufrir otro episodio que este vaya con una característica cada vez más lesiva, más dañina para la víctima. Entonces, cuando hablamos de esta directiva, hablamos de un proceso de atención, de un proceso de evaluación psicológica, en el cual, por ejemplo, tenemos que ver la entrevista, la exploración clínica, la observación de comportamiento, la evaluación psicológica, la identificación y aplicación de los criterios para desarrollar la evaluación psicológica. Y luego todo esto se desprende en el requerimiento de elaborar un informe que llega a la autoridad, en donde es necesario describir de forma sucinta lo que es la ejecución del plan de evaluación, el método seguido y las conclusiones a las cuales se ha arribado. Se redacta en forma precisa, con lenguaje claro y comprensible para la persona que lo solicita. ¿Ven ustedes? Entonces, vamos identificando la especial relevancia de este equipo multidisciplinario. Muy bien. Ahora, la cuestión es que yo puedo comentarles justamente en base a este caso reciente que estoy viendo, y en lo particular a mí me preocupa cómo estamos valorando el tema muchas veces de cuando está de por medio supuestamente un niño
en un conflicto de pareja. Se los digo por qué. Porque podría darse que efectivamente el informe del equipo multidisciplinario saque a la luz una situación en la cual, pues, en realidad eh, se nota, ¿no? Aparentemente para el equipo, que no es un tema tanto de violencia en agravio de un niño o una niña, sino que es un tema, como les dije, de conflicto entre sus padres, de desavenencias que no han podido solucionar. Esto es altamente peligroso, o sea, que se llegue a esa conclusión puede ser altamente peligroso si verdaderamente no hay un sustento real que corrobore esto, porque de lo contrario es como que se minimizaría finalmente los actos de violencia que está sufriendo el niño o niña en su agravio. Y esto porque el caso que estoy viendo, efectivamente se llega a una conclusión similar. Se dice que son las desavenencias, los conflictos de los padres, desconociendo en realidad lo que se está dando en términos de la agresión a la niña. Esto no hace más que recordarme un caso en realidad que fue muy conocido, el caso Ángela González versus España. Este caso llegó al comité de la CEDAW, ¿no? Ustedes saben que la CEDAW es pues una convención que busca eliminar o prevenir todo tipo de discriminación contra la mujer. Y que, bueno, esta pues CEDAW es de las Naciones Unidas, este instrumento internacional. El caso fue ventilado ante la CEDAW, o sea, este organismo internacional resolvió esta situación. Les cuento un poco. Bueno, en realidad, y es una cosa que es muy importante que los equipos ayuden en sus informes. ¿Por qué? Porque hay distintas manifestaciones de la violencia basada en género. Hay diversidad. Y eso tiene que ver con estereotipos de género. O sea, ¿cuál es finalmente la representación que tiene el varón con respecto a lo que debería ser la conducta de la mujer? Una representación que tiene interiorizada, que la ha aprendido, ¿no? La ha aprendido de alguna manera, de repente en su crianza o de repente pues en otro espacio que ha tenido de relacionarse. Pues en este caso concreto, pues sucede de que efectivamente acá había habido un matrimonio, ¿no? Un matrimonio y luego un divorcio. Al producirse el divorcio, habían quedado pues aquí quienes fueran en su momento matrimonio, pero que ahora son padres, solamente padres de la niña, quedaron en una tenencia y un régimen de visitas. La tenencia la tendría la madre, el régimen de visitas el padre. Todo hasta ahí bien. Pero sucede que en realidad el vínculo matrimonial decayó por situación de violencia. O sea, en otras palabras, por violencia que había sufrido la mujer. A pesar de ello, ¿no? A pesar de ello, el equipo multidisciplinario, en este caso del juzgado, intentaba a toda costa mantener el vínculo de la niña con su padre. Bueno, sabiendo que habían habido varias denuncias de la mujer en su condición de cónyuge, agraviada, afectada, violentada, a pesar de esto, el equipo como que veía que era más un tema de alienación de la madre. O sea, lo llevaba más a un tema, es un conflicto que hay todavía vigente de ellos, luego de su divorcio han quedado desavenencias, y en realidad lo que está haciendo la madre es alienando a la niña, ¿no? Y esto lo dice, o sea, de todas las investigaciones que se hicieron a posteriori. Y se manifestó, pues, que el equipo multidisciplinario había primero determinado, pues, efectivamente apoyado en lo que había sido la decisión de que hubiera un régimen de visitas a la niña en domicilio de la madre, ¿no? Obviamente, pero luego se logró, por algunas justamente referencias de la madre, incomodidades que tenía, que se realizara un régimen de visitas con externamiento, pero vigilado y juzgado. Entonces, se daba este régimen de visitas de esta manera para luego conseguir el padre
alegando siempre su derecho a tener momentos de cercanía, en realidad sin presencia de la madre. En otras palabras, esto se ve con alguna frecuencia y hay que tenerlo muy en cuenta. Muchas veces los niños o las niñas son utilizadas por el sujeto agresor, como objetos para también ejercer un tema de dominio, poder sobre la madre. Esto en realidad lo estoy viendo en este último caso, no se supo enfocar bien desde un inicio, me han llamado recién, pues yo puedo notar que efectivamente hay un tema ahí, no de un tema de conflicto entre ellos, sino que hay vigente un ejercicio de violencia de sobre la madre en relación de la niña, ¿no? Hago un paréntesis con respecto, por ejemplo, al caso que estoy viendo, para comentaros un poquito y graficarlo mejor. ¿Cómo es que yo denoto ello? Por ejemplo, me cuentan que él está en un club, ¿no? Él es socio de un club. Y bueno, en realidad las visitas que se habían establecido por ellos mediante una conciliación inicial es que la madre iba a llevar a la niña a un lugar que se van a reunir en común, ambos, ¿no es cierto?, para que el padre pudiera, pues, interactuar con su hija. La cuestión es de que cuando de repente sucede de que él de un momento a otro toma la decisión de que quiere ya no obtener la presencia de la madre. Él quiere estar solo con su hija. Y esto lleva a que, por ejemplo, en un momento en que se habían citado para que ella llevara a la niña al club, él lo que hace es cargar a la niña, la mete contra su voluntad al club y le dice a las personas del club que no entre la madre, ¿no? A pesar que en la conciliación se había establecido que ambos justamente están presentes en este régimen de visitas. Entonces va teniendo manifestaciones que van denotando que verdaderamente este hombre ha quedado afectado después de lo que ha sido esta ruptura en su relación de pareja. Quien hizo la ruptura, y algo que parece que él no lo perdona, es la mujer. Y lo hizo ¿por qué? Porque sus actos de violencia. Estoy contando el caso que estoy viendo, pero que lo relaciono mucho con porque en este caso que acá tenemos en la pantalla, de Ángela González versus España, lo que indica justamente aquí la madre es que fue el equipo multidisciplinario, como que también yo veo cierta tendencia en este equipo multidisciplinario que estamos viendo en el caso, de querer a toda costa recomponer la relación de la niña con el padre. Y esto, pues, como les digo, llevó a que de un momento a otro, ya a pedido del padre, le dieran un régimen de visitas con externamiento. Y lo que hace la madre es justamente escuchar a su hija y tratar de que le escuchen los equipos multidisciplinarios, que la niña decía que se sentía muy incómoda estando sola con su papá, que en realidad ella se sentía incómoda porque su padre todo el tiempo le preguntaba sobre su madre, le preguntaba si tenía alguna pareja actualmente. O sea, el hombre utilizaba el encuentro con su hija fundamentalmente para sacar la información de la madre. Y la niña se sentía incómoda y lo dijo en distintos momentos, pero a pesar de ello, eso no fue considerado y pues impusieron este régimen de visitas con externamiento. A la hora de la verdad, este hombre lo que hace es amenazar a la madre de que le va a hacer doler con lo que ella más ama. Y lo que hace es le da muerte a la niña. En unas salidas con externamiento, lo que hace es le da muerte a la niña y luego se suicida. Y por ello es que, muy válidamente, el comité de la CEDAW indica que en asuntos relativos a la custodia y los derechos de visita, el interés superior del niño debe ser una consideración esencial, considerando el entorno de la violencia doméstica. Entonces, claro, llama la atención, cuidado, cuando se esté discutiendo o cuando se esté viendo el tema del régimen de visitas, hay que ver siempre, es más, el régimen de visitas, la suspensión del régimen de visitas es una medida cautelar que acompaña a una medida de protección de alejamiento del padre. O sea, no es posible pues que se plantee una medida de protección
de alejamiento si a la par no se establece una medida cautelar de suspensión del régimen de visitas. Esto es básico, fundamental para poder verdaderamente hacer que rija. Y esto porque, en realidad, si estamos en un contexto de violencia, el agresor se puede servir del régimen de visitas para seguir ejerciendo violencia, sea sobre la niña, sea sobre la madre o sea sobre ambas. Y esto es un tema bastante delicado en el cual pues el equipo multidisciplinario tendría que valorarlo de verdaderamente de la mejor manera, de la manera más técnica. Si hay pues justamente antecedentes de hechos de violencia, pues que esto pueda también verificarse, sea parte del recojo de la información, porque si estamos hablando de un niño, como repito, el niño o la niña puede ser utilizada como excusa para mantener el agresor contacto con la víctima. Otro tema importante, que en donde justo juega también un rol fundamental aquí los psicólogos, es el tema de las entrevistas en cámara Gesell. Y acá también, pues, es importante el rol que juegan, y esto tiene que ver con la entrevista única, ¿no? Planteada en el artículo 11 preliminarmente de la 30364. Es una entrevista que debe ser llevada a cabo en un ambiente privado, cómodo y seguro, en donde contemos pues con efectivamente con este psicólogo que sigue todo, o psicóloga que sigue todo un protocolo, mediante una técnica psicológica de una entrevista semiestructurada, y que va a obtener una primera evaluación de la víctima, lo más integral y sistemática posible, considerando los objetivos específicos de la evaluación psicológica y teniendo a la par en cuenta las demandas del sistema legal. Esto pues, aquí en realidad todo lo que se pueda recoger de esta entrevista también es derivado al juzgado para su conocimiento y pueda pues ser conocido lo que declaró el niño, niña o mujer víctima, porque la cámara Gesell no solamente es aplicada en realidad solamente para los niños o niñas, sino también para las mujeres víctimas. Y se constituye pues en una diligencia en donde se registra la declaración de pues la presunta víctima en su momento, porque estamos todavía en una investigación. Existe pues también en este caso una guía de procedimiento para la entrevista única de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, explotación sexual y trata con fines de explotación sexual. Aquí pues cobra especial vigencia e importancia lo que conversábamos más temprano, un equipo, en este caso un psicólogo, una psicóloga que podría pues tener en cuenta todo lo que hemos conversado en términos de revictimización, de debida diligencia, para evitar a toda costa que este niño, niña o mujer sea revictimizado. Si existe la cámara Gesell, es porque en realidad lo que ha buscado es responder a este tema de la revictimación. Entonces, entre las características que tenemos es una entrevista que es realizada por un psicólogo entrenado, ¿no? Si se trata de niños, entrenado en entrevistas a niños, quien a través de técnicas adecuadas ayuda al agraviado, víctima de agresión sexual, a poder narrar los hechos ocurridos. Eso para ellos es importante que tenga en cuenta el desarrollo cognitivo, lingüístico, razonamiento, conocimiento y emociones del niño. Y esto pues también pues el lenguaje que va a emplear, la técnica que va a utilizar para recoger información. Todo esto queda registrado en audio y video y puede ser reproducido en el juicio. Lo que se esperaría en realidad es que esta víctima sea entrevistada solo una vez para evitar la revictimización. Es una diligencia de declaración testimonial y forma parte de la investigación. En realidad se esperaría que se brinde un consentimiento también para poder
recoger su entrevista, acá tiene que haber un consentimiento, tiene que haber una aprobación, porque quieras o no, se van a tocar hechos que podrían volver a victimizar a justamente al niño, a la niña o a la mujer. No se realiza en base a protocolos, en realidad se espera que sea una sola sesión con un promedio de 2 horas y tiene un carácter reservado, ¿no? Las preguntas no son directivas ni tampoco tienen carácter de interrogatorio, sino que, como ya hemos dicho, una entrevista semiestructurada, están orientadas a lograr una declaración pues imparcial de la víctima que favorezca con cierta objetividad a aproximarnos a cómo sucedieron los hechos y en base a las indicaciones del juez y fiscal, porque entendemos que hoy en día esta entrevista única es una prueba anticipada. Es aquí importante el psicólogo, psicóloga que entrevista y que tenga pues en realidad el vocabulario que puede expresarse en los términos simples si se trata de un niño, ¿no? O también pues tengan en cuenta pues el nivel más o menos sociocultural de la víctima para poder recoger información de utilidad. Ahora, claro, quién se hace presente va a depender mucho. Si se trata de que la víctima es mayor de edad, estará el fiscal penal, se trata de que es en realidad o menor de edad, estará el fiscal también presente. ¿Cuál es la información que debe recogerse en esta entrevista y que será materia también finalmente del informe que va a recibir el juzgado? La fecha en que ocurrieron los hechos, materia de la denuncia, la hora en que ocurrieron los hechos, el lugar, la descripción del lugar, cómo sucedieron los hechos, quién es el supuesto agresor, una descripción física del supuesto agresor, si hay algún vínculo con este supuesto agresor, la frecuencia y intensidad de los hechos, el tiempo de inicio del hecho violento, la existencia posible de otras víctimas e indagar sobre recursos de afronte ante la situación de violencia de la víctima. Indagar las motivaciones que llevaron a realizar la denuncia, los antecedentes de denuncias por hechos similares, la expectativa frente a la denuncia, la actitud frente al presunto agresor. Bueno, en realidad ese es un tema vital si es que estamos hablando de niños y que su agresor es parte de su dinámica familiar. Los niños tienen una ambivalencia en sus sentimientos. Por un lado odian a su agresor y por otro lado lo aman, porque puede ser su padre, su hermano, su abuelo, ¿no? Su padrastro, en fin. Sentimiento en relación a los hechos narrados, su pensamiento en relación a ellos y si recibe o no atención médica o psicológica. Bueno, entre los distintos actores que intervienen, como lo hemos venido diciendo, está pues el psicólogo de la Unidad de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos cuando corresponde. Bueno, en realidad este tema de la Cámara Gesell, que es parte también de los equipos, de esos equipos verdaderamente que, de distintas disciplinas que van ayudando a lo que es la investigación judicial. Acá tenemos nosotros como en la guía se nos dice que esta diligencia está orientada por el principio del interés superior del niño y el beneficio que se obtiene a favor del menor de edad. Es ingente, pues evita que recuerde de forma dañina la experiencia vejatoria que sufrió como consecuencia de la agresión sexual por la participación de una persona especializada y el control del fiscal de familia o mixto. En este sentido existe una menor posibilidad de que se produzca un daño psicológico o mental en la víctima, como sucedería si es examinado en juicio. Y bueno, tenemos también un recurso de nulidad interesante, el 577-2019, que habla pues de que se estableció esta diligencia judicial que registra la declaración o testimonio de la menor y tiene como finalidad esclarecer la verdad de los hechos y evitar su revictimización. Por las condiciones de realización y la inmediatez con que se lleva a cabo bajo la dirección de un psicólogo en un ambiente amigable y adecuado, sin el estrépito de una sala de audiencia ni la presencia visible de otras personas. Es de alta fiabilidad y basta con una sola declaración de la víctima.
Lamentablemente, una cuestión pues que tiene lugar es que las citas para la entrevista en cámara Gesell están demorando. Y esto complejiza que pueda cumplir con su finalidad, ¿no? Porque si también tiene como finalidad el recojo de información, hay muchos mecanismos finalmente internos, subconsciente, que pueden llevar a que la víctima busque olvidarse de los hechos, ¿no? Y no recordarlos. Y esto va a jugar en contra al momento que brinde su declaración ante el psicólogo o psicólogo, ¿no? Una foto, ¿cómo puede tener lugar con niños? Como lo sabemos bien, ¿no? Al otro lado, una psicóloga con juegos para el niño, para ayudarlo, para obtener su declaración y luego poder emitir, pues, finalmente un levantamiento de información. Todo esto consta, todo lo que ha podido recogerse va a transcribirse. Luego, pues, de lo que se ha recogido en el video, en el audio, todo se va a transcribir. En donde ha participado finalmente un psicólogo y que de alguna manera está orientando en información que resulta de utilidad gracias a la presencia de otros actores que también van influyendo o van direccionando lo que pueden ser las preguntas que ésta realiza. El carácter irrepetible de la entrevista única en cámara Gesell también justamente ha sido expresado en un expediente de manera interesante. Se plantea que es irrepetible en cuanto la misma haya sido practicada según los procedimientos establecidos en la ley y respetando las garantías del imputado. De lo contrario, excepcionalmente cuando no exista posibilidad de validar la misma, debe aclararse su nulidad y disponer la realización de una segunda entrevista. También desde la psicología forense se recomienda que la víctima menor de edad sea entrevistada preferiblemente por una sola vez, lo que no implica que pueda realizar una segunda vez de manera excepcional, siempre teniendo en cuenta el interés superior. Y bueno, en realidad, una serie de referencias como justamente el tema de cómo vincularlo con el derecho a la defensa y contradicción. Y un tema del cual quería llegar también, me parece importante, es que en todo lo que es la participación de los equipos técnicos interdisciplinarios, porque estamos efectivamente, como que hemos hecho mención primero a este equipo que recoge información para hacer una evaluación de la afectación psicológica, luego vemos a una diligencia en la cual también va a aportar, puede justamente ayudarnos a tomar un conocimiento por parte de la propia víctima y en donde interviene también un psicólogo y que es parte de todo lo que es la investigación que tiene lugar por los hechos denunciados, pero es fundamental que en realidad en base a lo que se vaya recogiendo en la Cámara Gesell, en base a lo que vaya también recogiéndose del informe del equipo multidisciplinario, se tenga en cuenta que hay una serie de factores que interactúan con respecto a la víctima, y más si estamos hablando de una víctima pequeña o de repente también, ¿por qué no?, de la mujer, ¿no? En términos de todo lo que estaba padeciendo por el hecho de haber sido víctima y cómo podíamos encontrarnos efectivamente con declaraciones que por un momento inculpan y por otro momento exculpan o que justifican. Entonces, estas cuestiones tienen que tenerla muy en claro el equipo multidisciplinario. O sea, está frente a una persona que en realidad está mostrando esta ambivalencia por la afectación que tiene lugar de su persona. Y también, pues, el hecho de que se busque una uniformidad y firmeza en el testimonio inculpatorio es en realidad algo complejo que también tendría que considerarse cuando el agresor es parte de la dinámica familiar, ¿no? Porque vemos que la víctima en realidad se contrapone en una serie de sentimientos y que esto tiene que ser capaz el equipo técnico de descubrirlo, de sacarlo a la luz, como que también si tiene lugar una retractación, ¿por qué ha tenido lugar esta retractación? ¿No? ¿Qué es lo que finalmente, cuál es el origen de la misma? ¿No? Tiene que ver de repente por el hecho del propio entorno, porque el entorno de la víctima también juega su rol. El entorno de la víctima puede empujarla a que esta busque retractarse de lo que inicialmente hubiera declarado.
Y vamos entrando entonces a otro momento que ya tiene que ver con el seguimiento de las medidas de protección. Y bueno, lo que tenemos nosotros es definitivamente, como bien conocemos, un proceso que tiene pues dos momentos fundamentales con finalidades distintas. Una de ellas tiene, y a esto se le llama autonomía en los procesos, porque por un lado tenemos a un juez de familia que está abocado a brindar protección a la víctima, ¿no? Y por otro lado, tenemos una investigación fiscal, penal, para poder determinar si es que los hechos denunciados se constituyen o no en delitos. Pero independientemente de la calificación que puedan tener estos hechos, lo fundamental es justamente que se evalúe la vigencia de la medida de protección mientras subsista el riesgo, se plantea. O sea, ¿qué es lo que determina que una medida de protección ya no tenga efecto o no sea necesaria? Justamente que ya haya, el riesgo se haya superado. ¿El riesgo de qué? El riesgo de que ésta vuelva a ser víctima por el mismo sujeto agresor. Entonces, por eso hablamos de autonomía, porque podría hasta archivarse, podría pues hasta resolverse justamente declarando pues un indubio pro re, o sea, no hubo pruebas suficientes para poder atribuir responsabilidad penal al sujeto denunciado. Pero a pesar de ello deben subsistir las medidas de protección y esto pues más bien hay que ver en cuándo es que estas tendrán que revisarse. En primer lugar, nos dice el artículo 35 del texto único ordenado, cuando de los informes periódicos que remitan las entidades encargadas de su ejecución adviertan la variación de la situación de riesgo de la víctima o a solicitud de esta última. ¿No? Bueno, en realidad, de mi contacto, pues, en cursos de capacitación, a veces también con la policía, me he encontrado con la policía que me decía, mire, en realidad hay muchos casos, o sea, muchos casos que tenemos que hacer seguimiento como policía. Y a veces no le podemos dar prioridad a los casos que consideramos que debíamos atender justamente por el hecho de que tenemos pendiente el seguimiento. ¿Y esto por qué? Porque las medidas de protección siguen vigentes y seguirán vigentes mientras no haya forma de demostrar de que la víctima ya no está en situación de riesgo. Y esta sobresaturación en sus funciones, pues lleva a que a veces no puedan cumplir a cabalidad con todo lo que implica lograr el seguimiento de la medida de protección en los casos que justamente se les había indicado. También cuando el juzgado toma conocimiento de la sentencia o disposición de archivo de investigación o proceso penal o de faltas. Entonces ustedes me podrán decir, pues usted en un momento me dijo que pues son independientes, claro que sí, porque acá en realidad no es que tiene un efecto inmediato el archivo, no tiene un efecto inmediato sobre la protección, no es que el archivar en el ámbito penal va a ocasionar el dejar sin efecto la medida de protección. No, esto tiene que valorarse mediante una audiencia, verificar si efectivamente pues corresponde o no levantar las medidas de protección, porque el archivo, o como le dije, la absolución, puede deberse de repente a que no ha habido el acopio de pruebas requerido para poder tomar una mejor decisión en el ámbito penal. El juzgado de familia cita a las partes a la audiencia respectiva y se comunica la decisión a la entidad ejecutora. O sea, es necesario siempre que en todos los casos no haya entonces un impacto inmediato de lo sucedido en el ámbito penal con respecto al ámbito de protección, sino que siempre será necesario una audiencia para que el juez de familia pueda, pues, escuchando a la víctima, corroborar si es que procede o no el levantamiento o sin dejar sin efecto ya las medidas de protección. Las medidas de protección y cautelares tienen una validez a nivel nacional y se puede solicitar su cumplimiento en cualquier dependencia policial hasta que sean dejadas sin efecto, pues por una orden judicial. ¿Cuál es el órgano de supervisión y apoyo? En principio sabemos, ¿no?, que a quien le corresponde hacer la supervisión es al juez,
¿no? Este tiene que encargarse de la supervisión de la medida de protección y también de que se cumpla con la medida cautelar. Más bien, el apoyo a la supervisión pueden ser distintos actores. En principio se entiende que, por lo dicho en la ley, que es la policía, pero cuando se trata de niños, niñas o adolescentes, como decíamos, mujeres gestantes, personas adultos mayores o personas con discapacidad, el juzgado dispone que el equipo multidisciplinario del Poder Judicial realice visitas periódicas e inopinadas para supervisar el cumplimiento de la medida de protección. Ahora, la normativa en el artículo 37 se pone en el supuesto en el cual no hay equipo multidisciplinario. Se entiende que aquí el juzgado debiera contar con el apoyo de otras entidades, ¿no? Como por ejemplo, centros de salud mental comunitarios, hospitales, defensorías de niños, niñas y adolescentes, centros de emergencia mujer, programa integral nacional para el bienestar familiar. Bueno, esto complejiza, ¿no?, el tema, porque sabemos bien que de manera muy lamentable, pues hay muchas carencias en términos de soporte de las instituciones y no necesariamente vamos a poder contar con todos estos aliados. Lo que se esperaría es también el equipo multidisciplinario, ¿no? Un equipo que muchas veces tiene que multiplicarse en el cumplimiento de sus funciones y que sea exigido para que haga pues un seguimiento y que emita un informe, obviamente, del seguimiento al juzgado para que se conozca cómo se viene cumpliendo la medida de protección. Este informe de cumplimiento de la policía o este equipo, ¿no?, en el multidisciplinario, estos informes tienen que emitirse, al principio tiene que ser casi de manera inmediata, un informe sobre la ejecución de la medida. Si se trata, pues, en realidad de una medida adoptada porque se encuentra en riesgo severo, el informe tendrá que ser, pues, a los 5 días. Desde que fuera notificada la medida de protección, ¿no? En realidad, como regla general, cuando es un moderado o leve, corresponderá más, pues, propiamente considerar a los 15 días. Pero luego la periodicidad de los informes, esta periodicidad de los informes que se entiende que tienen que ayudar al juez a verdaderamente conocer si es que las circunstancias han variado. Esto es un tema fundamental porque en realidad las medidas de protección, como veremos en la próxima sesión conmigo, vamos a ver que las medidas de protección pues cumplen un rol limitativo en el ejercicio de derechos al supuesto agresor. O sea, una medida de protección que te dice que se tiene que retirar de su domicilio, que puede ser hasta de su propiedad, afectando la posesión. O de repente, pues, una medida de protección que indica que no se puede aproximar a una distancia menor de 100 metros, están limitando el ejercicio de derechos en el supuesto agresor. Entonces, por ello es que en realidad es importante que el equipo multidisciplinario, o en todo caso en la policía, pueda brindar información pertinente al juzgado para que éste pueda adoptar las mejores decisiones en el plano, no solamente de dejar sin efecto la medida de protección, sino también en la posibilidad de ampliarlas, de modificarlas, porque si la medida de protección no está surtiendo su efecto en términos del cese de la violencia, entonces está fallando la estrategia y hay que revisar la estrategia para que ésta finalmente cumpla con la finalidad del cese de la violencia. Para ello, pues, la periodicidad establecida en el artículo 38 del texto único ordenado es cada 6 meses en los casos de riesgo leve o moderado y cada 3 meses en los casos de riesgo severo. Y bueno, y tenemos otro equipo multidisciplinario, porque en realidad yo creo que hay que ver la complejidad del tema que estamos viendo. Pero este equipo multidisciplinario es un equipo que se encuentra pues en los casos de riesgo o desprotección familiar de los niños. Un poquito para entender esto del riesgo o la desprotección familiar. En primer lugar, tenemos nosotros que tenemos esta normativa, que es una normativa especializada, decreto
legislativo 1297, que es parte de la estrategia de violencia, pero en este caso de violencia en agravio de los niños. Mal haríamos en no considerarla. ¿Por qué? Porque hay que saber que cuando un niño se encuentra en una situación de violencia, puede estar en cualquiera de estos dos escenarios, o puede estar en riesgo de desprotección familiar, o podría estar ya en desprotección familiar. Riesgo o en desprotección. Por ejemplo, riesgo es cuando efectivamente se ha desencadenado un hecho de violencia, pero la familia en realidad muestra interés por dejar de ejercer violencia física o psicológica. O sea, es un tema importante, ¿no? O sea, la familia de origen muestra interés por dejar de... Ha habido un acto de violencia, pero esta muestra interés en dejar de que cese la violencia. O sea, hay una disposición, hay una actitud de justamente no seguir ejerciendo violencia sobre el niño o la niña. Entonces, acá hay riesgo. Situación distinta sería cuando la familia niega la ocurrencia de los hechos o cuando ésta no denuncia o amenaza al niño para evitar la denuncia o no interviene para cambiar esta situación o finalmente su inacción ocasiona que el niño salga expulsado de la familia. Ahí estaríamos en desprotección familiar. Pero no solamente esta clasificación de riesgo o de protección familiar tiene que ver con violencia física o psicológica, sino también cuando ha habido violencia sexual. En este caso, el familiar no agresor y responsable del niño hace la denuncia inmediatamente o muestra protección. Si es que hay una reacción de un miembro de la familia, lo que tiene lugar es riesgo. O sea, riesgo, es decir, es posible intervenir sin necesidad de retirar al niño. O sea, yo quiero que vayamos entendiendo que la diferencia fundamental entre riesgo y desprotección es la presencia de algún familiar responsable del niño que asegura que este niño no va a volver a ser víctima de violencia. Pero ¿cuál es el efecto también diferenciador? Que el riesgo hace que el niño permanezca en su familia y que se adopten medidas para fortalecer la dinámica familiar protectora. En cambio, la desprotección es como, vemos aquí que es una familia que no brinda ninguna garantía de que este niño no vuelva a ser víctima. Entonces aquí lo que se busca es retirar al niño y se le lleva a un albergue. Todas las medidas de desprotección familiar siempre implican el retiro del niño de su familia de origen. Es una situación de emergencia. Entonces, por ello, yo les decía que mal haríamos en considerar una intervención de lo que es esta ley, ¿no? De este decreto, decreto supremo, sí, texto único ordenado, la 30364, si no consideramos que para lo que es violencia en agravio de los niños, estos se encontrarán siempre o en situación de riesgo o en situación de desprotección familiar, en cualquier supuesto. Y para ello la unidad de protección especial tiene que ayudar, contribuir a la estrategia de intervención. Y tiene esta normativa, el decreto legislativo 1297, entonces, por lo que venimos conversando, tiene sus propias medidas de protección, independientes a las medidas de protección de lo que es finalmente este texto único ordenado. Yo creo que es importante que un poco también nos familiaricemos con este tema, porque aquí hay un equipo multidisciplinario que pertenece a la unidad de protección especial, y será la unidad de protección especial, la cual, como nos plantea la ley, la que determinará si el niño se encuentra en situación de riesgo o en desprotección familiar, y esto es parte de lo que el juez debe considerar también al momento de dictar medidas de protección para ellos. Y bueno, también nos podemos encontrar, como hemos dicho, o en riesgo o en desprotección familiar. En desprotección familiar, como habíamos dicho, era luego que justamente se hacen las diligencias por parte de este equipo, se entrevista al niño y a su familia, visitas domiciliarias, evaluación social y psicológica, todo esto como una etapa previa para poder determinar, como les dije,
si está en riesgo de desprotección familiar. Si está en desprotección familiar, también ya lo hemos indicado, el niño sale sí o sí de su dinámica familiar. Y buscará implementarse una serie de medidas en un plan de trabajo individual para, en principio, lograr que el niño retorne a su familia de origen. Esa sería la mira, pero no necesariamente se logra ello. Y en muchos casos veremos que la familia pues no se recupera de su situación de disfuncionalidad. Y como no se recupera de su situación de disfuncionalidad, corresponderá más bien declarar entonces la desprotección familiar permanente, ¿no? Esta es una normativa muy interesante, digo, el decreto legislativo 1297 y su respectivo reglamento, por lo que he venido diciendo, es parte de la estrategia de intervención. Cuando hablamos de medidas de protección en situación de riesgo, vemos nosotros que son medidas de protección distintas a las que conocemos de la 30.364, ¿no es cierto? Porque aquí en riesgo, como les dije, hay que fortalecer la familia para que la familia se haga cargo del niño. No se retira el niño. Y aquí el equipo técnico, este equipo multidisciplinario, tendrá que brindarle todo el soporte que necesita esta familia para que esta familia no siga ejerciendo en lo más mínimo violencia sobre el niño. Y vemos ahí que entre las medidas de protección está, por ejemplo, el apoyo a la familia para fortalecer competencias de cuidado y crianza. Tenemos el apoyo psicológico a favor del niño. Tenemos, pues, el acceso a servicios de atención especializada. Tenemos el hecho de que puedan los padres, por ejemplo, acceder a servicios para prevenir y abordar situaciones de violencia y otras que fueran necesarias, porque como justamente aquí es un mínimo de intervención del Estado, porque no retira al niño de su familia, en realidad quedará a criterio del juez el determinar otras medidas de protección para fortalecer a la familia y que ésta se siga haciendo cargo del niño. Y en lo que es de protección familiar provisional, pues, como habíamos dicho, acá tenemos que ver con el retiro del niño. O sea, necesariamente, el niño sale de su entorno familiar. ¿Pero con qué mira? Con la mira que retorne, lo habíamos dicho, ¿no? Al niño se le puede declarar provisionalmente en desprotección familiar, pero esto hay que revisarlo. Y de ahí tan importante siempre el equipo multidisciplinario. En realidad el equipo multidisciplinario, como estamos viendo en toda esta estrategia de intervención, sea solamente con respecto a la mujer o con respecto a la mujer y los niños o los niños, en realidad los equipos multidisciplinarios cumplen un rol no solamente de evaluación, sino también de seguimiento. O sea, una cuestión que es básica es ese tema, el seguimiento. ¿Para qué? ¿Cuál es la mira de que nos ayuden en el seguimiento? Porque justo esto nos permite ir ajustando lo que ha sido la decisión judicial a lo que se requiera en cada momento. Y la desprotección familiar permanente. Aquí tiene que ver, pues, con que ya no, pues, no, como les digo, no funciona. El equipo multidisciplinario al emitir sus informes al juzgado dice, señor juez, esta familia no sigue en realidad en la misma disfuncionalidad. Si el niño retorna a esta familia, va a correr riesgo de volver a sufrir maltrato o violencia, y por lo tanto, pues, correspondería declararlo en desprotección familiar permanente. Y ahí se abre todo un proceso en donde hay oportunidad de escuchar a los padres para que ver si es que verdaderamente este niño está en desprotección familiar. Porque una desprotección familiar, ¿qué ocasiona? Declarar un niño en desprotección familiar significa que este niño es adoptable, porque se extingue todo lo que es la patria potestad. Se declara la pérdida en realidad de la patria potestad y este niño es estado en adoptabilidad. Y para ello también es importante escuchar a los niños y ver pues cuál es la medida de protección que continuará, porque miren ustedes, en realidad no me puse esta diapositiva, pero es importante. En los casos de desprotección familiar hay otras medidas de protección. Hemos visto que las medidas de protección en situación de riesgo tienen que ver con el hecho de justamente de fortalecer a la familia, para que la familia se haga cargo del niño. Pero cuando hablamos nosotros de desprotección familiar, aquí lo que buscamos es retirar al niño
Y para retirarlo tenemos algunas medidas de protección, como por ejemplo el acogimiento familiar. El acogimiento familiar con tercero, el acogimiento familiar con familia extensa o el acogimiento familiar profesionalizado. Son 3 tipos de acogimiento familiar que establece la normativa. Y a la par también existe lo que es el acogimiento residencial, o sea, llevar al niño a una institución del Estado. Entonces, estas medidas de protección, como les digo, es importante considerarlas, conjugarlas a la par de los equipos, de lo que nos van ayudando los equipos multidisciplinarios. Tenemos un equipo multidisciplinario, la unidad de protección especial, tenemos un equipo multidisciplinario, en mejor de los casos, en el juzgado. Pues yo creo que hay que ver cómo se armonizan en el cumplimiento de sus funciones para finalmente lograr el seguimiento de la estrategia de protección. Y lo que les estoy planteando aquí, entonces, es que la protección referido a mujeres gestantes, como hemos dicho, ese seguimiento de los niños, ese seguimiento de los equipos multidisciplinarios del juzgado. Entonces, tenemos 2 equipos multidisciplinarios que ambos tendrán que ver cómo se logran articular en el cumplimiento de sus funciones para poder determinar, brindar al juez la mejor información que le lleve a tomar, o la mayor información que le lleve a tomar la mejor estrategia para el cese de la violencia. Sé que en realidad da bastante información. Yo quisiera que esto quede claramente establecido, entendido. Y bueno, me pongo entonces a disposición para las preguntas que se consideren pertinentes.